Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Muy buenos días de nuevo y bienvenidos al episodio número 9 de nuestra tercera temporada del programa Sé Feliz. Desde la 10 Capital Radio en las Islas Canarias, en España, nos complace brindarte las herramientas necesarias para que puedas vivir una vida plena, feliz y en bienestar. A través de este medio apoyamos activamente la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas, con un enfoque especial en la ODS 3, que está centrada en la salud y el bienestar. En esta tercera temporada estamos explorando las emociones que conectan con lo más humano de nuestra existencia, sentir. Y saludamos a nuestros patrocinadores, a Global Coaching Federation, que es la organización internacional que respalda a las escuelas de coaching y profesionales que mantienen estándares excepcionales de calidad y ética en su práctica. Y a Big Conference, si quieres convertirte en conferencista internacional y aprender a diseñar conferencias, cursos, talleres y seminarios, visita www.bigconference.net. Durante los capítulos anteriores hemos transitado por las emociones básicas. En este capítulo de hoy vamos a dar una mirada general e integradora de todas estas emociones básicas. ¿Las recuerdan? Alegría, miedo, tristeza, enojo, asco y sorpresa. Así que prepárate para un viaje emocionante y enriquecedor mientras nos sumergimos en las profundidades de las emociones humanas. Y ya tenemos a nuestra psicóloga particular preparada, Naldi Martínez. Buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Naldi? Muy bien, con un poquito de sueño, fíjate, tengo que confesarlo. Ajá, estás en la capital de Marruecos, ¿no? En la capital de Marruecos, en Rabat. En Rabat, por cierto, Rabat, sorprendente, ¿no? Ciudad moderna. Ciudad moderna, fíjate, con una integración interesante entre aspectos del pasado. Durante el fin de semana estuve explorando la ciudad y, por ejemplo, una fortaleza que todavía no logro pronunciar el nombre, pero del siglo XII, y está ahí muy instalada, que a mí me encanta ver las puertas de entrada y las murallas a la Medina, o sea, tengo una fascinación por aquello. Y nada, me encantó esta integración, claro, en una ciudad moderna, una de las 4 ciudades imperiales de Marruecos, Rabat, moderna, pero con todo también una historia de pasado. Bueno, estaba viendo imágenes tuyas que tienes en las redes sociales de la estación de trenes, la central, y bueno, la estación de trenes central de Rabat es más moderna que la de Atocha de Madrid, o sea que me llamó mucho la atención, ¿eh? Mira, sí, está muy bonita la verdad, y los trenes de súper buena calidad. Me encantó. Te encantó. La pasada. Sí. Bueno, vamos con la temática. A ver, ¿qué son las emociones básicas? Vamos a recapitular. Oye, sí, te escuché ahí haciendo la presentación de hoy. ¿Te aprendiste las emociones básicas, Miguel Ángel? Sí. Claro que me las aprendí. La alegría, el miedo, la tristeza, el enojo, el asco y la sorpresa. Me las sé de memoria, ¿eh? Te felicito. Bueno, cuando tú planteas qué son las emociones básicas, acá nosotros estamos bajo la mirada
de Paul Ekman, un psicólogo que ha hecho un tremendo aporte y que se dedicó en los años 60 por ahí a estudiar todo este conjunto de emociones que él plantea que son emociones universales. Ujú. ¿Qué quiere decir esto? Vienen, por decirlo de alguna manera, porque esto no lo dice él, te lo estoy diciendo yo en simple, vienen como parte de nuestro kit como seres humanos, es decir, son innatas, no son aprendidas. Ujú. Todas esas 6 emociones que tú mencionaste vienen con nosotros, son innatas. ¿Y eso qué genera? Que todos los seres humanos compartimos el patrón fisiológico, es decir, las hormonas que se activan dentro de nuestro cuerpo, la experiencia subjetiva, pero lo que nosotros tendemos a ver es la cara de alegría, de tristeza, de miedo, de enojo, de asco, de sorpresa, que si yo se las voy mencionando, ustedes podrían probablemente ir poniendo la cara y la corporalidad asociada, pero la cara es muy característica de cada una de estas emociones. Entonces, ¿cuál es la importancia que estas emociones, dado que son innatas y son universales, están vinculadas, pues, digamos, porque uno podría cuestionar y decir, ya, pero ¿para qué vienen con nosotros? ¿Por qué vienen como parte de nuestro kit? Porque nos permiten sobrevivir, nos han permitido sobrevivir como especie, O nos sea, han que permitido valen, adaptar. valen para sobrevivir, entonces, las emociones básicas. Claro, claro, claro. O sea, mira, están presentes en situaciones ya en las que no tenemos que arrancar ni de un león ni de un hipopótamo, Ujú. por ejemplo, si te da miedo, pero a nivel inicial, estas emociones tienen como función, o de lo que se ha descubierto, que nos ha permitido sobrevivir como especie. Entonces, si algo nos da susto, si algo ocurrió en el entorno y hay que correr, miedo, tú corre por tu vida, se genera toda una activación fisiológica que te hace, pum, ir y sobrevivir. O si algo te dio pena también para que tú puedas reelaborar tu mundo interior. Entonces, cada una de las emociones básicas, estas 6 que tú te aprendiste ya Ujú. también, son universales porque nos permiten dar respuesta adaptativa, que siempre te lo he explicado, de adaptarnos al entorno, hacer un cambio y sobrevivir. Ahora, que también te lo he mencionado en otros programas, claro, puede ser que en un momento determinado, una situación, no sé, pues empieza un temblor, me dé miedo y ese miedo hace que yo rápidamente piense en algo, salga del lugar, busque la mejor opción, pero de repente puede ser que el miedo ya sea de una situación más cotidiana que no me esté afectando, por así decir, que no me ponga en riesgo vital. ¿Me explico? Ujú. Entonces, la emoción es básica y en principio está instalada ahí para permitirte sobrevivir como especie, esa reacción fisiológica. El tema es que, claro, hoy en la sociedad en la que vivimos no son tantas cosas las que nos podrían exponer a ser eliminados, pero nuestro cuerpo lo vive como tal. Y por eso es que es tan importante saber reconocer nuestras emociones y saber gestionarlas. Ujú. Y estas en particular, por eso nos hemos tomado el tiempo para revisarlas, porque es el kit básico. Si nosotras ya nos aprendemos estas emociones, ya podemos saber mucho de nosotros y aprender a gestionarlo. ¿Qué te parece hasta ahí? Perfecto, perfecto. Ya hemos dicho cuáles son las emociones: la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo, el asco y la sorpresa. Esas son las... Y mira, Oye, pero Naldi, estoy admirada, Miguel sí, Ángel. ¿qué factores desencadenan las emociones básicas en nuestra vida cotidiana? Mira, hay distintos factores que nos pueden hacer que se disparen estas emociones y estos factores pueden ser de distinto tipo, que estén, por ejemplo, situaciones en el entorno, por ejemplo, un estímulo ambiental. Me pasó, ponte tú ayer, que estaba en reunión con una persona en Chile Ujú. y yo estoy aquí, bueno, como ahora estaba en mi Airbnb, tenía la ventana de línea abierta y de repente empieza a sonar algo y la persona por la combo me dice, Naldi, ¿qué pasó? Y yo digo, no, tranquilo, sí, estoy súper cerca de una mezquita y es el llamado a la oración. El Pero tú llamado hubieras a la visto cómo... oración. Por cierto, ¿cuándo termina el Ramadán? Mira, según la información que yo manejo, ya terminaría hoy, mañana es como el día de celebración, de fiesta, está O todo sea que hoy cerrado. termina el Ramadán ya en el mundo árabe, ¿no? Sí, pero podría ser que yo esté diciendo algo incorrecto, puede ser que alguien diga que termina mañana, pero sé que ya mañana es como la fiesta, mañana ya todos
digamos que vuelve entre comillas como a la normalidad. Ya. Mañana es un día feriado acá. Sí, o sea que mañana es fiesta Así de por repente. el fin del Ramadán, ¿no? Exacto, Ajá. exacto. Entonces, tomando lo que tú me decías como factores, obviamente el estímulo ambiental, y como te digo, fue muy divertido ver, porque yo pude ver por la cámara cómo le cambió la cara a la persona que estaba conmigo a través en la pantalla en la reunión. Ya. Y claro, y me cuenta el evento al que lo asoció, y claro, ahí lo entendí, y me dicen, Aldi, esto sonó tal cual. Entonces fue como que, me dijo, yo rápidamente pensé cómo ver que, y Claro, claro, porque era algo respuesta, anormal, porque estás hablando que es la llamada al rezo, ¿no? Que hacen exacto, diariamente, ¿no? y suena muy fuerte, o sea, yo estoy acá al lado de una mezquita. Entonces, otro elemento que desencadena una emoción básica es la experiencia pasada. Ya. Entonces, el estímulo ambiental, aquí volviendo como a la situación que me pasó ayer, absolutamente real, el estímulo ambiental más la experiencia pasada Mm. hizo que esta persona fuera así como, le cambió la cara un susto así tremendo, tuvo de hecho como toda una respuesta fisiológica y fue como Naldi arranca y fue como, Pero ¿por qué le dio tranquilo, susto? Porque le pareció algo como raro, ¿no? Claro, es que el llamado, porque la llamada a la oración es, que además suena por los altavoces, porque tienen altavoces en las mezquitas, es tremendo, ¿no? El ruido, ¿no? lo que pasa es que esa persona había estado en Chile, en una ciudad en el norte, Antofagasta, cuando estuvo todo el tema de los temblores, Sí, terremotos, sí, sí. y en el norte en particular por la alerta de tsunami. Ya, Entonces le sonó muy parecido cuando sonaba por los parlantes la alerta de tsunami, ahí que todos tienen que arrancar. ya, ya. Entonces hizo esa asociación. Por eso te digo, cuando tú me preguntas qué factores desencadenan las emociones básicas, bueno, el Mm, estímulo ambiental, que por eso te ya, pongo este ejemplo, el ruido, que él no supo qué era, ya. la experiencia pasada. Entonces la experiencia pasada más la experiencia, más el estímulo ambiental fue como, oye, ¿qué está pasando? Mira, Naldi, Eh, una pregunta que no tiene nada que ver. ¿Cómo te estás encontrando tú como mujer en ese mundo islámico? Mira, yo me siento súper tranquila. La verdad es que para mí ha sido, como te he comentado en otros momentos, una tremenda experiencia. O sea, piensa tú que además yo me tiendo a insertar rápidamente en los sistemas. Por ejemplo, yo acá estoy yendo al gimnasio, entonces ya tengo compañeritas, compañeritos de gimnasio que me ven y es como saludo de mano, así como, hola, ¿cómo estás? Me sé el nombre de unos cuantos que van a las clases conmigo. Entonces, eh, te puedo decir, la gente en el supermercado, que ya llevo una semana acá, entonces ya saludo al guardia del supermercado, a la chica, a dos chicas en la caja. Entonces, a ver, obviamente que pueden pasar cosas, pero yo en general he tenido una súper buena experiencia. Ujú. La gente es muy Te amable, me sientes pasa segura, cómoda en Marruecos? cómoda, segura. De hecho, me pasó el otro día que iba a un lugar y no lograba encontrar un InDrive, un taxi, y le pregunté a un señor en el taxi mostrándole la dirección, y justo hablaba español, y me dice, mira, yo te puedo llevar hasta tal punto y después tienes que tomar el otro taxi. Me dio Ujú. las indicaciones y todo. Entonces, en general, yo me he sentido súper cómoda. Y Súper. Ahora, Me has también comentado, voy observando y todo. ¿Mm? sí, me has comentado que, claro, la gente con la cual te interrelacionas como nómada digital, te preguntan que si hay seguridad, si estás bien, si no hay problemas en ese país, ¿no? Mira, en general incluso me ha pasado que tiendo a conocer espontáneamente personas. De hecho, hay unas chicas que conocí que trabajan en una universidad y que me están invitando a un par de temas de ellos universitarios, a unas conferencias, y voy a ir con ellos luego. La verdad es que se van dando cosas de manera muy natural, sin intencionarlas, y está siendo una tremenda experiencia. Ya, bueno, pues me alegro. Ahora, siempre conectada, por supuesto, siempre atenta de ver qué es lo que está ocurriendo en el entorno, pero tranquila y serena, porque la serenidad nos permite estar atento a lo que ocurre en el entorno. Bueno, vamos Y con... entonces, No, perdona, Naldi. y a propósito de las emociones, eso nos permite tomar buenas decisiones, porque todo el rato estamos conectados a una emoción. Ujú. O sea, porque esto es como el nivel de volumen. A lo mejor yo puedo estar en serenidad, en alegría, pero no vamos a estar así como ¡guau! Todo el rato en alegría, así como explosiva de una fiesta. Ujú. Pero podemos estar tranquilos, serenos, en actitud de conectar. Y ahí, si lo vemos desde la emoción, es súper importante, porque eso nos permite estar atento a ver qué es lo que está ocurriendo en el entorno, y entonces cómo me voy adaptando momento a momento a lo que está ocurriendo. ¿Cómo influyen las emociones básicas en nuestro bienestar emocional y en nuestra calidad de vida en general?
Mira, influyen un montón y ahí de hecho quiero hacer si tú me lo permites, como un alto, porque cada emoción tiene una función adaptativa súper importante. Y entonces, como hoy es un programa de poder conciliar todas estas 6 emociones que hemos visto, cuando hablamos de la alegría a lo que estaría orientada como función adaptativa es a fomentar la conexión social. Piensen ustedes ahí, los que están en la radio y todos los que nos están escuchando. Cuando, por ejemplo, hay alguien a quien no conoces tanto, pero a lo mejor comparte contigo una fiesta, un carrete, como decimos en Chile, una actividad social, donde nos sentimos tranquilos, no hay peligro, se fortalece el vínculo emocional. Entonces la alegría vendría a tener la función justamente de conectarnos, de hacer que luego podamos tener afecto entre nosotros y por lo tanto colaborar y por lo tanto, acuérdate que dijimos que nos permite sobrevivir como especie, son personas que si llego a necesitar una ayuda se van a mover por mí porque tienen un vínculo conmigo. Entonces, por eso es que de repente en grupos sociales, en actividades o en los mismos trabajos, ponte tú, me pasa con mis coaches, el tema de que celebramos un cumpleaños, que hacemos un campeonato de fútbol, que hacemos la celebración de la semana aniversario, son actividades que están orientadas a fomentar la conexión social y por lo tanto fortalecer los vínculos emocionales, promover la colaboración, favorecer el apoyo entre las personas. ¿Qué te parece eso? Y ahí la alegría como una función adaptativa. También la pena, porque cuando tú estás triste, cuando yo estoy triste, cuando estamos tristes, el resto se puede dar cuenta y puede venir a darnos su apoyo, su empatía. Cuando nos enojamos, la función que tiene es que establezcamos límites. De ahora en adelante va a pasar así y así. El enojo hace que yo vuelva a poner un límite. El miedo, que yo tenga más cuidado y que por lo tanto también sobreviva como especie, que ataque, que arranque, que me esconda, permite que yo sobreviva en el grupo. El asco, que es como súper desconocida, contribuye a que yo pueda evitar situaciones que me pongan en riesgo mi salud pública, o sea, mi salud o mi integridad física. Me voy explicando ahí. Y la última, la sorpresa, que promueve ¿te acuerdas que cuando vimos en particular la sorpresa yo te dije, te cambia la trayectoria porque nos ayuda a hacer como un frenado en seco? Frenas, miras así como, no sé si viste alguna vez el dibujo, el correcamino, que el correcamino iba y frenaba en seco, miraba el correcamino y decidía hacia dónde ir. Porque algo te sorprende, entonces frenas en seco, miras qué es lo que está ocurriendo y respecto a eso, tomas la decisión de cómo seguir. La sorpresa te permite capturar con atención qué es lo que está ocurriendo en el entorno. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Para ir terminando, Naldi, ¿qué consejos les podemos dar a nuestros oyentes respecto a las emociones básicas? Mira, las emociones básicas son tan importantes y a la vez tan desconocidas que yo lo primero que propongo, y por eso estamos haciendo estos programas, es que podamos reconocer las emociones. Querido auditor, querida auditora, usted que está ahí, sí, usted, aprenda a reconocer sus emociones, aprenda a ver qué es lo que le está pasando cuando está sintiendo algo, qué le pasa en el cuerpo, qué le pasa con la respiración y cómo empezamos a etiquetar nuestras emociones, porque al reconocerlas yo puedo aprender a gestionarlas. Y entonces a mí me gusta ver las emociones como un trampolín. ¿Saltaste alguna vez en trampolín en el colegio, en las clases de educación física? Bueno, las emociones pueden ser ese trampolín que te puede permitir adaptarte y responder a una situación, o puede ser como un obstáculo que haga que tú te tropieces y caigas. Entonces, hagamos ¿y cuál sería la metáfora? Por ejemplo, que tú no tomes conciencia que estás enojado y empieces a maltratar a la gente en tu entorno, a retar a la gente. Y como no tomaste conciencia de tu emoción, no te pudiste autogestionar y entonces dejaste el escobo en tu entorno. Ya, la ligaste. Ahí la ligaste. Entonces ahí usaste el trampolín como obstáculo y te caíste, la ligaste. Ya. Entonces, aprender a regular las emociones, aprender a reconocerlas y aprender a habitar las emociones. No existen emociones buenas ni malas. La gente tiende a decir, el enojo es malo. No. Si yo tomo conciencia del enojo, si yo tomo conciencia del miedo, lo hablaba con mi último coachee de la tarde ayer y le decía la importancia de habitar nuestra emoción. Y de hecho a él le hacía mucho sentido. Yo trabajo mucho de estas cosas en mi proceso de coaching.
reconocer la emoción, habitarla y respecto de eso, cómo esa energía yo la ocupo para salir adelante, cómo tomo la energía del enojo, cómo tomo la energía del miedo, en fin, de la alegría, y ¡pa! Con eso salgo disparado, porque ocupo la energía. Finalmente la emoción es energía, y yo la puedo ocupar como benzina para quemar la casa, o puedo ocupar la benzina para echar a andar el auto. Ujú. La misma benzina la puedo ocupar para quemar una casa o para echar a andar un auto. Y con las emociones pasa lo mismo, es energía. Yo puedo deteriorar y fracturar mis relaciones o puedo potenciarlas con otro y conmigo. Porque no hay emociones básicas malas. Es que no hay emociones malas, Ujú. ni buenas. Lo bueno o lo malo puede ser qué es lo que yo hago en base a la emoción que estoy sintiendo. Claro. Es como las gestiones, es como gestiones la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo, el asco y la sorpresa. Exacto. Dependiendo cómo las gestiones, irán en positivo o irán en negativo. Exacto. Y aquí estamos hablando de emociones básicas. Luego vienen emociones más complejas que las vamos a seguir conversando en los próximos capítulos, pero nosotros en el diseño de esta tercera temporada dijimos, vamos primero con estas emociones básicas y yo los invitaría también a conversemos de las emociones, hablemos de lo que nos pasa y sintamos que esto es lo que nos hace humanos. Bueno, yo recomiendo a los oyentes que pueden escuchar los capítulos anteriores, Sé Feliz, con nuestra psicóloga Naldi Martínez, donde hemos hablado de todas estas emociones una por una, la alegría, el miedo, la tristeza, el enojo, el asco y la sorpresa. Hemos hablado una por una en nuestros capítulos anteriores, es entrar en iVoox. Hay que entrar en iVoox, se escribe IVOOX, entran en iVoox y buscan Naldi Martínez, psicóloga, o buscan Sé Feliz en la 10 Capital Radio, y ahí están todos nuestros capítulos donde hablamos uno por uno de la alegría, del miedo, de la tristeza, del enojo, del asco y la sorpresa, con la intención de convertirla en emociones positivas. Con la intención, claro, de que las aprendamos a conocer y que lo que nosotros hagamos con esta energía potencie nuestra vida y también de las personas que están en nuestro entorno. Bueno, genial, genial. Naldi Martínez, es un placer hablar contigo. Un gusto para mí también. Bueno, seguiremos, iremos a las emociones más complejas próximamente, ¿no? Más compleja. Y yo quedo sorprendida del manejo que has logrado en estos capítulos. Te felicito. Y más complejas, por ejemplo, dime alguna emoción más compleja. Dejémoslas para el próximo capítulo. Para el próximo capítulo. Bueno, ya saben que pueden escuchar los capítulos a la carta, en la radio a la carta, en iVoox, cuando quieran y donde quieran. Naldi Martínez, nuestra psicóloga particular, Sé Feliz, la 10 Capital Radio, lo buscan en iVoox y ahí están todos nuestros capítulos. Naldi, que tengas un feliz día en Rabat. Un abrazo. Igualmente para ustedes. Adiós, adiós.